menos. Arrancamos entonces con la segunda masterclass del presente ciclo sobre ciberinteligencia y ciberdelitos. Y vamos a comenzar a charlar particularmente sobre, como bien anunciábamos, las nuevas facultades de la Policía Federal Argentina, el decreto 383 del presente año, el abordaje de la investigación en materia de ciberdelitos. Lo que no es, obviamente, una problemática y una cuestión desde el orden jurídico menor o poco relevante, toda vez que hemos estado abordando en este ciclo y también en el primero que hemos compartido sobre la temática de ciberdelitos y ciberinteligencia, las cuestiones relacionadas con las tensiones que se suscitan en lo que respecta al desarrollo de labores de investigación, particularmente con el tema de los ciberdelitos y la injerencia que esto tiene y que comenzamos a charlar en la oportunidad pasada, en lo que respecta a las expectativas de privacidad e intimidad que se plasman en el ciberespacio. Así que bueno, vamos a comenzar a charlar sobre esta temática. Un saludo grande a todos los que están allí dando sus saludos. Arrancamos con estas tendencias que se venían plasmando en materia de investigación en ciberdelitos. Está claro que toda la cuestión relacionada con la difusión, el crecimiento de la divulgación, de la realización de tareas en materia de investigación ciberdelictiva ha ido creciendo a lo largo de los últimos años, algo que tal vez parecía ser una cuestión de nicho, o por lo menos más limitada a aquellos círculos en los cuales nos desempeñamos quienes trabajamos en temáticas relacionadas al derecho informático, al derecho penal informático, entre otras cuestiones. La realidad es que esto ha crecido, se ha ampliado y ha adquirido hasta una trascendencia y una preocupación de orden público, hasta para la propia ciudadanía, que, como les digo, en muchas oportunidades ve de alguna forma atencionada en el ámbito cibernético su expectativa de privacidad, la seguridad de su información, de sus datos, entre otras cuestiones, cuando, con obviamente la excusa más que importante de llevar adelante tareas de investigación para la prevención en materia de ciberdelincuencia, nos topamos potencialmente con individuos afectados por estas temáticas. Por otra parte, también hay una cuestión de orden práctico que cada vez se nos coloca, ¿no?, como primordial en relación a estas cuestiones de orden investigativo, que es la importancia, obviamente, de atender a todas estas cuestiones en un tiempo prudencial. O sea, nosotros bien sabemos que en el ámbito cibernético, cuando nos referimos, obviamente, a cuestiones que tienen que ver con lo que es la lucha contra la ciberdelincuencia, naturalmente nos encontramos con un ecosistema que debe ser perseguido del modo que uno señala en tiempo real. ¿Por qué? Y bueno, porque podemos tener obviamente ciberatacantes que de alguna forma u otra siempre a su paso intenten borrar sus huellas. Cada segundo en este ámbito es oro, sobre todo en términos de investigación, y esa es una de las fallas absolutas que solemos tener en esta temática, que es el no atender a todas estas cuestiones en materia expeditiva, ¿no? Contra la ciberdelincuencia, la mejor arma que tenemos es la instantaneidad y la competencia y la idoneidad profesional específica. Entonces, el atender de manera expedita, seria e idónea a cualquiera de estas cuestiones es algo que tenemos que ir desarrollando cada vez con mayor fortaleza. Por otra parte, también quiero atender como un paso previo a meternos en estas nuevas cuestiones de las facultades de la Policía Federal Argentina en relación a qué se está adoptando estas nuevas capacidades, estos nuevos compromisos, y esto a la luz, naturalmente, de las obligaciones que adopta nuestro Estado nacional. Está claro que desde esa perspectiva internacional los estados suelen de alguna manera unirse en lo que respecta a la lucha contra la ciberdelincuencia, y en este sentido muchos de ellos, ¿qué es lo que hacen? Toman obviamente y desarrollan compromisos de orden internacional. Y en ese sentido, cuando se lo realiza, obviamente, de esa manera, se obligan. Esos compromisos nacionales generan una responsabilidad
internacional en materia de lucha contra la ciberdelincuencia y nuestro Estado está claro que no ha quedado justamente al margen de esta cuestión que nosotros estamos señalando. Piensen que nosotros hace ya unos cuantos años atrás hemos firmado, en el caso, el segundo protocolo adicional del convenio de Budapest el 16 de febrero de 2023, con este objetivo de, que les decía y les señalaba antes, de la reducción del tiempo en materia de investigación de ciberdelincuencia a nivel internacional. Y por otra parte, nuestro país ya obviamente a nivel previo también había, de manera precedente, también había adherido naturalmente al Convenio Internacional de Lucha contra la Ciberdelincuencia de Budapest por medio de nuestra ley 27.411. Por lo tanto, nuestro país se ha comprometido y ha adoptado una postura, de algún modo podría decirse como específica en materia de esta tipología, de lucha, ¿no? Entonces, en este sentido, nuestros compromisos internacionales tienen que ser también afianzados y de alguna manera reforzados por las acciones que nosotros emprendamos en materia de lucha contra la ciberdelincuencia y de ahí la fertilidad de todas estas nuevas regulaciones que han aflorado a lo largo de los últimos años. Esto ha sido bastante novedoso, pero tiene obviamente un correlato fáctico con ese compromiso, esa cooperación, esa corresponsabilidad a nivel internacional. No es casual que sigamos profundizando nuestros compromisos en esta materia por el impacto que ello se genera a nivel internacional. Simplemente basta recordar en materia de lucha contra la ciberdelincuencia que nosotros en particular tenemos obviamente, como bien sabemos y hemos charlado previamente, una ley en materia de delitos informáticos o también llamados ciberdelitos, pero que es una reforma que se ha dado a nuestra codificación penal hace ya unos cuantos años, por ello podríamos empezar obviamente a hablar y a prever estas cuestiones relacionadas a una posible nueva y futura reforma en la materia. Esta norma de la cual estamos hablando, que es la ley más clásica, más tradicional que nosotros tenemos, la 26.388, que vino a reformar nuestra codificación de orden penal, agrega obviamente al catálogo de delitos que nosotros tenemos ciertas figuras ciberdelictivas que naturalmente estaban inspiradas por el convenio de lucha contra la ciberdelincuencia de Budapest. Esto obviamente nos ha hecho adoptar a nivel nacional, y aquí naturalmente voy a insertarles y comentarles la crítica que siempre suelo señalarles al respecto de esta postura que nos hace adoptar Budapest y por qué tal vez la prudencia, sin perjuicio de que la investigación se puede llevar a cabo y se puede llevar adelante sin ciertas necesidades de orden obligatorio o compulsorio o con figuras como nosotros conocemos que nos llevan a la adopción de lineamientos de peligro abstracto en relación a estas temáticas tan importantes. Yo creo que naturalmente la evolución hacia lo que es la adopción de Budapest no nos ha hecho tanto bien. ¿En qué sentido? Y bueno, la realidad es que la filosofía que mantiene en cuanto a sus bases embrionarias a nivel teórico del convenio, tenía una filosofía de persecución de la ciberdelincuencia propia de sus tiempos. Y este tema nos lleva, obviamente, a una visión y a un posicionamiento respecto de la ciberdelincuencia que naturalmente restringe nuestra capacidad de orden, podría decirse, de orden crítico. ¿Por qué? Y bueno, porque si nosotros tuviésemos una adopción de posturas a nivel internacional y soberano, más inteligentes, más independientes, más apropiadas e idóneas para lo que es la realidad a nivel cibernético, no tendríamos posicionamientos tan profundos anti-industria de la ciberseguridad, entre otras cosas, a los efectos de qué y de no permitir que nosotros terminemos, como siempre les busco este grafismo, de matar al mensajero por el simple hecho de no saber y no tener las competencias necesarias
para perseguir la cuestión de manera puntual. Esto es, la admisión de esta figura o la idea del conocimiento informático como el atisbo de peligro en el ámbito cibernético nos lleva naturalmente a tener ciertas ideas que son muy anquilosadas, que no se adaptan a los tiempos que corren, que encima nos hace antagonizar desde esa perspectiva de orden simbólico y desde esa perspectiva también en la persecución penal a nivel derecho interno, en contra de, por ejemplo, los hackers como población de especialistas en materia de ciberseguridad. Y la realidad es que terminamos siempre, de alguna manera u otra, censurando o cercenando las actividades lícitas por el simple hecho de que nosotros tenemos este vicio de invertir la carga de la prueba del estado de inocencia y en este sentido no perseguir lo que deberíamos perseguir de manera idónea y tal vez de manera más esforzada y con características y competencias más específicas y más elevadas en la materia, y lo que decimos es, bueno, prevenimos las potenciales y posibles futuras causas no comprobadas de cosas que todavía no hemos verificado. Y si no, buscamos chivos expiatorios de aquello que verificamos en los hechos, sin la necesidad o la verdadera y genuina y sincera preocupación de encontrar, por ejemplo, los verdaderos autores de algo a nivel cibernético. Y este posicionamiento es muy peligroso. ¿Por qué? Porque Budapest, y ahora vamos a ver un poco, ¿no?, los objetivos que ha tenido Budapest, Budapest fuerza a que se repliegue el sistema entero a sus propias estrategias y a sus propias visiones. Y en este sentido, en esa puja que les estoy comentando, naturalmente, la soberanía, por ejemplo, de datos de información y en términos de seguridad y de indemnidad a nivel cibernético, queda relegada detrás del posicionamiento simbólico que termina, obviamente, exigiendo el convenio de Budapest a nivel compromiso internacional. No en vano, como siempre les señalo cuando obviamente enfrento estas clases con alumnos, por ejemplo, del campo de la ciberdefensa, lo apuntamos como un tema de soberanía nacional. Quienes son países muy, muy fortalecidos desde la perspectiva de la soberanía de datos y desde la soberanía de la información, y que mantienen un control muy celoso a nivel jurisdiccional de lo que es su infósfera, sin admitir ningún tipo de intromisión, sin perjuicio de que esa cooperación pueda, por ejemplo, llegar a hacerse de manera voluntaria, sin la necesidad de tener, obviamente, un tratado firmado que genere esa responsabilidad internacional frente a la falta, obviamente, de cooperación. Lo claro es que nosotros siempre cuando adoptamos este tipo de compromisos a nivel información, a nivel datos, de alguna manera estamos un poco cediendo alguna cuota parte de lo que es nuestra soberanía de la información, nuestra soberanía de datos. Y volviendo a foja cero de lo que veníamos charlando, nuestra ley de ciberdelitos, de qué es lo que nosotros perseguimos como país en materia de ciberdelincuencia, viene marcado por la ideología de Budapest. Nuestra ley, como les decía, la 26388 del 2008, se inspira obviamente en ese listado catálogo de figuras ciberdelincuenciales que plantea el convenio de Budapest. A mí, obviamente, en lo particular y en lo que les voy a expresar en el día de la fecha, voy a ceñirme únicamente, ¿no?, a esas figuras ciberdelictivas que tienen que ver con la seguridad informática. Ustedes bien saben que oriento siempre nuestras charlas a la ciberseguridad en particular, y entre estas figuras encontramos el acceso indebido a las comunicaciones, el acceso indebido a los sistemas informáticos o a los datos informáticos de acceso restringido, el acceso indebido a las bases de datos, los delitos de defraudación y estafa, el de daño informático, ya sea a datos, documentos, programas, sistemas, programas también, la creación, la generación, producción de programas destinados a causar daños, la interrupción o entorpecimiento de las comunicaciones electrónicas, la sustracción finalmente, alteración, ocultamiento, destrucción o inutilización de la prueba. Dicho esto, está claro que nuestro catálogo de ciberdelitos y todo lo que aquí veo y conozco como letrados en ejercicio en estas temáticas, está claro que lo que enfrentamos es un listado absolutamente hiposuficiente a la luz de, primero, la creatividad de la ciberdelincuencia, las nuevas figuras que se han ido dando a lo largo de los años,
Y por otra parte también los pseudo intentos de reforma. Yo no sé si recordarán que el año pasado justamente salió un documento con miras a la reforma y a la revisión de las figuras en materia de lucha contra la ciberdelincuencia. Y entre este listado que se renovaba a través de este documento, que como les comenté, se realizó de manera ad honorem y de forma voluntaria por un par de investigadores apuntados para realizarlo, señalaban algunas cuestiones que naturalmente son necesarias, pero no creo que sean las salidas más creativas o más profundas que podemos utilizar a la hora de reformar esta matriz normativa. Particularmente en algunos casos lo que señalaban era naturalmente de alguna forma elevar, novar aquellas cosas que nosotros hoy en día, por ejemplo, consideramos como contravenciones digitales, que se conviertan y que se vean obviamente como ciberdelitos, y también apuntar a cuestiones de mecanismos de responsabilidad penal respecto, por ejemplo, de las redes sociales, en términos generales, los intermediarios de Internet y el rol naturalmente activo que tienen también en estas cuestiones y la capacidad preventiva que tienen. Estas son todas preocupaciones que tiene que resolver el derecho penal y que se está tomando realmente todo el tiempo del mundo. Es decir, por ejemplo, uno ve ciertos aceleracionismos en tantas otras cuestiones, pero va de suyo que si nosotros estamos luchando contra la ciberdelincuencia del año 2025, una reforma del año 2008 no nos va a satisfacer y no va a concretar ningún beneficio en lo que estamos buscando de lo que sería la depuración o de alguna forma la limpieza de la infósfera y del ciberespacio. Entonces pasamos al convenio de Budapest para empezar a entender un poquito, ¿no?, la invasividad tal vez de las nuevas acciones emprendidas en materia de lucha contra la ciberdelincuencia y de estas nuevas competencias de las cuales estamos hablando. El convenio de Budapest es conocido como el Tratado Internacional de Persecución y de Lucha contra la Ciberdelincuencia por medio de varios elementos. Primero de ello, armonización legislativa, investigación en materia de ciberdelitos y la cooperación internacional. Tiene un convenio, obviamente, el texto central, el informe explicativo del mismo, el protocolo adicional primero del año 2006 y luego el más reciente que les comenté, el segundo al cual ha adherido nuestro país. En lo que respecta a los objetivos, y aquí para que lo tengan más fresco, sin perjuicio de que estimo lo hemos charlado el año previo en el primer ciclo. La realidad es que Budapest lo primero que buscó, naturalmente por el efecto, ¿no?, de no generar impunidad en relación a este tipo de acciones, lo primero que persiguió fue la armonización de los elementos nacionales del derecho penal a nivel interno. Es decir, si los países no penalizan estas conductas y las mismas resultan atípicas, ¿qué es lo que sucede? Tenemos directamente el correlato de la impunidad en relación a este tipo de acciones. Luego teníamos el tema de la pata, obviamente, procesal, o sea, la prevención de los poderes procesales del derecho penal interno debían enfocarse en la investigación y el enjuiciamiento de estas cuestiones. Y finalmente la pata de la cooperación internacional, a la cual nosotros siempre argumentalmente, cuando sacamos nuevas regulaciones en esta materia, particularmente las del Ministerio de Seguridad, siempre nos basamos en esta cuestión, en la cooperación internacional, en los compromisos que nosotros como país hemos adoptado en materia del convenio de Budapest. Entonces, ¿qué es lo que establece el convenio? Bueno, el establecimiento de este régimen que les venía diciendo, expeditivo, eficaz para la cooperación a nivel internacional. Regula a su manera, obviamente, de alguna forma, el mismo tipo, ¿sí?, el mismo tipo de ciberdelitos que naturalmente yo les he comentado de manera previa, los ciberdelitos regulados que tenemos del acceso ilícito, la interceptación ilícita, el ataque a la integridad de los datos, la integridad del sistema, el abuso de los dispositivos, la falsificación informática, el fraude informático, la desde ya mal llamada pornografía infantil. Ustedes ya saben todo lo que pienso al respecto de ese vocablo y de la pertinencia, de la necesidad y de la urgencia de abolir esa terminología para siempre y seguir, obviamente, en su reemplazo por el material de abuso o de explotación sexual infantil o de niños, niñas, adolescentes. Luego los delitos que tienen que ver contra la propiedad intelectual y los derechos afines y el protocolo adicional que agrega a este catálogo la publicación de la propaganda racista y xenófoba.
Dicho esto, este catálogo está claro que si nosotros no tenemos, naturalmente, no tenemos qué, no tenemos pensamiento analógico, no tenemos analogía como método interpretativo de la norma, este listado se queda absolutamente estrecho frente a la realidad operativa que nosotros tenemos en la actualidad. Máxime cuando la variación que tenemos en lo que respecta a las figuras en materia de ciberdelincuencia muchas veces se alejan cuasi diametralmente de las figuras originales. Por lo tanto, necesitamos regímenes específicos con figuras específicas. ¿Por qué? Y bueno, porque hay algunas particularidades muy puntuales en lo que respecta, ¿no?, a la determinación de determinados hechos, determinados verbos, determinados contextos, por mencionar algunas cosas. Por lo tanto, este listado se nos queda chico. Esto lo señalo año tras año y sobre todas las cosas viendo y atendiendo a las necesidades, obviamente, propias como abogada litigante, pero también ajenas con incontable cantidad de opiniones y de necesidades manifestadas por no solamente quienes litigan, por ejemplo, del lado de las víctimas, sino también por quienes litigan por parte de las empresas que también están allí, los proveedores muchas veces, la banca, la medicina, etcétera, etcétera, que están en el medio, obviamente están en el ojo del tornado y que se encuentran también como víctimas de estas acciones ciberdelictivas, sin perjuicio de que también sufran, en el caso, los consumidores, los usuarios y demás. ¿Sí? Perdón, por las dudas aclaro, las grabaciones no se envían por mail, solamente las pueden ver en el repositorio de doctrina virtual de Microjuris Argentina. Así que seguimos con la cuestión relacionada al objetivo que tenía Budapest luego de normalizar esos elementos del derecho penal a nivel interno. ¿Qué aspectos procesales tenemos? Y ahí la preocupación y el 2.0 en relación a este tipo de convenio. En materia de aspectos procesales, ya les había comentado esta cuestión de la necesidad de preservar la prueba, preservar los datos almacenados, los datos de tráfico, y por otra parte acompañar todo esto con lo que es el mandato de comunicación, o sea, los países para investigar tienen que también espontáneamente transmitir aquello que previenen en sus propias jurisdicciones a terceros potenciales países afectados por ciertas acciones que se descubran. Y esto es importante en relación con lo que estaremos viendo a continuación, porque si nosotros dotamos de determinadas facultades o competencias a nuestras fuerzas, ellas van a tener naturalmente descubrimientos que transmitir y para cumplir con este mandato de comunicación con un objeto también reforzado. También estamos hablando que en esos aspectos procesales se cubre la cuestión relacionada de la interceptación de contenido, con obviamente las tensiones y peligros que esto genera, con la línea fina del respeto de la soberanía y de la no agresión, del principio obviamente de no agresión, la recolección en tiempo real de todo lo que estamos diciendo, las reglas de competencia que también se tienen que preservar, y por otra parte las dificultades que tenemos con el acceso transfronterizo a datos informáticos, ya sea que tengamos asistencia mutua o en aquellos casos en los que específicamente el convenio prevé que no la hubiese, y también las otras cuestiones procesales relativas a lo que son las asistencias entre partes. La colaboración por principio, y ahí tenemos por qué seguimos reforzando, por qué seguimos fortaleciendo nuestras competencias en materia de investigación cada vez, ¿no?, más profundamente. Bueno, la colaboración siempre tiene que ser mutua y lo más amplia posible. Hay una suerte de expansividad en lo que respecta a ese deber de colaboración. Y ese deber de colaboración, oh caramba, que incluye la sanción de medidas legislativas o de otro tipo que naturalmente acompañen estos compromisos. Y va de suyo que esto que vamos a estar charlando, el decreto 383 del presente año, viene a ser una de esas tantas medidas legislativas como otras que hemos charlado en la oportunidad de la clase anterior. Y esa cuestión de la colaboración
puede establecerse a través o a partir de una demanda, obviamente previa, a través de un medio de comunicación rápido, expeditivo, que se fije entre los países, que esté sometida a esa comunicación y esas condiciones, naturalmente, de ese vínculo a partir y a través de lo que se establece a nivel de derecho interno, y que esa información también pueda existir de manera espontánea. Recordemos que yo siempre les insisto y siempre verán como común denominador de muchos de nuestros encuentros la cuestión de la persistencia de los principios de prevención, precaución y por otra parte de responsabilidad proactiva. Esta es otra de las caras de la responsabilidad proactiva y además de todo esto la cuestión relacionada con lo que es la transparencia informativa a nivel ciberespacio. Nuestro país, como yo les decía, había adherido al convenio de Budapest a través de la ley 27.411 allá por 2017 y no adhirió de manera lisillana, sino naturalmente con algunas reservas, las que obviamente no voy a abordar por razones de brevedad en el día de la fecha, y procedimos a lo que dice el convenio de Budapest en su segundo protocolo adicional, que como también les hubiera dicho, nuestro país también ha adherido. La segunda faz, de alguna manera, de Budapest fue la de seguir profundizando los aspectos relacionados a la cooperación, a la colaboración a nivel internacional, y de allí el deber de garantizar la coordinación y cooperación internacional en materia de investigaciones y de procedimientos a nivel criminal contra, obviamente, la ciberdelincuencia y también mejorar, optimizar las capacidades de las autoridades de la justicia penal para la recopilación de lo que es la evidencia digital en el marco de la realización de estos procedimientos, y es por eso que el protocolo, el segundo, lo que hace es distinguir procedimientos que sirven para mejorar la cooperación directa, particularmente con estos sujetos que yo les decía que quedaban como parias, los proveedores, las entidades de otras partes, los procedimientos para mejorar también la cooperación internacional entre autoridades para divulgar los datos informáticos almacenados, los procedimientos que son concernientes a la asistencia mutua, particularmente en aquellas situaciones que por la urgencia debiera realizarse ese tipo de cooperación. Y finalmente, ¿qué hacer con aquellos países que, sin perjuicio, obviamente, de estar tal vez involucrados en acciones o tener información que sirviese para la resolución de estas cuestiones, encontremos este tema, la ausencia de un acuerdo internacional aplicable? Entonces ahí ya vamos resolviendo un poco las cuestiones relacionadas a los vacíos legales con los que nos vamos topando. Dicho esto, algunos antecedentes, han habido algunas novedades allá por 2024 a nivel nacional que nos han servido como antecedentes para lo que estaremos viendo de las nuevas facultades de la Policía Federal Argentina. En particular, uno de estos antecedentes fue la resolución del Ministerio de Seguridad en el caso del año 2022. Yo no sé si recuerdan, yo se los he mencionado en el ciclo previo, de lo que ha sido la creación del Centro de Investigaciones del Ciberdelito de Alta Tecnología. Objeto obviamente de mi crítica por ese tipo de determinación a nivel narrativo, es decir, qué es lo que nosotros entendemos o dejamos de entender como alta tecnología, cuál es el significado científico del que estamos hablando. Pero bueno, esto ha sido la resolución, como les decía, del Ministerio de Seguridad, la 139 del 2022, que crea este centro, cuyo acrónimo es el CICAT. Y como antecedente, lo que termina, obviamente, dando lugar a esto fue a su derogación, ¿sí? A la derogación. Por eso les digo que esto es como circular, en el sentido de seguimos teniendo estas cuestiones de los vaivenes terminológicos, simbólicos, del que construyó con algún tipo de gestión termina siendo derribado por la próxima, o el que empieza a construir, construye con la propia y construye su propia terminología. Y en el caso del año 2022 fue un claro ejemplo, ¿no? El caso del CICAT. Em, Finalmente, ¿no? Con esta cuestión de la actualización de las funciones que se habían depositado, ¿no? En este centro de investigaciones del ciberdelito de alta tecnología, surge esta resolución, como les digo, la 914 del año 2024. Y esta resolución 914 del 2024 reemplaza, obviamente, abroga, deroga la norma por la cual se creaba el CICAT, que les acabo de comentar, y crea el programa de fortalecimiento dentro del FORSIC, que era este programa de fortalecimiento en ciberseguridad e investigación
del cibercrimen. También hago ese paréntesis de el señalamiento de la cuestión relativa al cibercrimen. Creo que tenemos que empezar a decidir un poquito con más fuerza la cuestión de la precisión terminológica y a qué cosa le llamamos qué y dónde utilizamos qué terminología para evitar esta cuestión de solapamientos normativos, de confusiones de orden terminológico, de invasión temática de un área con otra y de la falta de precisión e idoneidad desde esa perspectiva, obviamente en la prolijidad de la utilización de las terminologías de las cuales estamos hablando, porque acá la pregunta es, ¿perseguimos ciberdelitos? A los ciberdelitos les vamos a decir de esa manera, le decimos siempre delitos informáticos, vamos a hablar de delito de alta tecnología, signo de pregunta, ¿qué es lo que significa el delito de alta tecnología? ¿Tiene algún sentido introducir esa terminología o realmente se la debería de alguna manera no purgar para que no hayan confusiones? Y después cuando saltamos a la investigación del cibercrimen, hablamos de ciberdelitos y cibercrimen, qué es lo que significa para nosotros cibercrimen de manera uniforme, que no haya obviamente esas definiciones discordantes con las cuales estamos coexistiendo y que generan nada más ni nada menos que inseguridad jurídica en lo que respecta a estas temáticas, ¿no? Pero ¿qué es lo que crea, como les decía, esta resolución 914 del 2024 en el marco, como les señalaba, del programa de fortalecimiento en ciberseguridad e investigación del cibercrimen, también conocido como FORCIC? Se crea el Centro de Sinergia Cibernética de las Fuerzas Policiales y de Seguridad Federales. CS5 en cuanto a su acrónimo. Y acá arrancamos con la precuela de este decreto 383 del presente año, ¿no? Arrancamos con esto, ¿por qué? Porque, bueno, se crea este centro de sinergia cibernética y en el caso es que incluye a las fuerzas policiales. ¿Y dónde va a funcionar? Bueno, va a funcionar en el ámbito de la Dirección de Ciberdelitos y de Asuntos Cibernéticos, dependiente de la Unidad de Gabinete de Asesores del Ministerio de Seguridad. Y es así como esa dirección lo que va a hacer es establecer, como siempre se señalan todas las normas, ¿no?, los lineamientos estratégicos y la supervisión de las actividades que realice este centro de sinergia cibernética, que también puede ser, entre comillas, pseudo ridiculizable por el tipo de nombre. Ya muchos se han encargado de señalar algunas críticas en el orden de su narrativa, particularmente. Ahora, ¿por quiénes va a estar integrado este centro? Y aquí empezamos con los sujetos. Va a estar integrado por personal de la Policía Federal Argentina, Gendarmería Nacional, Policía de Seguridad Aeroportuaria, la Prefectura Naval Argentina y el Servicio Penitenciario Federal. Depende funcionalmente de un coordinador, que va a ser el oficial superior o equivalente en dicha actividad, que va a prestar servicio en alguna de las fuerzas precitadas. Por lo tanto, ahí tenemos también de que puede pertenecer este coordinador a la Policía Federal Argentina. ¿Y cuál es el objetivo de este centro de sinergia cibernética de las fuerzas policiales y de seguridad federales? Estamos hablando de un centro que va a tener el principal objetivo de prestar colaboración en toda investigación que le fuera solicitada por las autoridades judiciales, particularmente cuando se requiera asistencia técnica altamente especializada. Y recuerden esto de asistencia técnica altamente especializada, porque es el común denominador que nos va a guiar de aquí en adelante, porque creo que es una de las cosas más importantes de las cuales nosotros estamos señalando, particularmente porque quienes desarrollan este tipo de tareas es necesario, es naturalmente necesario que tengan idoneidad profesional de orden específico. Por eso estamos, ¿no?, enfocándonos y algunas acciones que yo no sé si ustedes las habrán visto. Esta misma semana se han anunciado, por ejemplo, la apertura de una academia de convocatoria para el perfeccionamiento profesional para alcanzar este tipo, como decirles, de idoneidad en esta materia. Entonces no es menor, la preocupación es vigente, es punzante, necesitamos idoneidad profesional específica. Esto es
asistencia de orden técnico altamente especializada, gente con seniority, con muchos conocimientos en la materia de la cual estamos hablando. Este centro de sinergia cibernética va a estar compuesto, como ustedes bien saben, la mayoría de estas estructuras, como las que mencionamos el año pasado al volver a repasar un poco la estructura de ciberinteligencia nacional, terminan desprendiéndose de estos centros o de estas nuevas instituciones unidades específicas que trabajan temáticas también particulares. En el caso de lo que estamos charlando, que es el Centro de Sinergia Cibernética de las Fuerzas Policiales y de Seguridad Federales, el centro termina siendo subdividido, compuesto por estas unidades. Primero, la unidad de prevención contra delitos ciberasistidos. Ahí ya tenemos también otra terminología que viene a colocar la cuchara en el diccionario terminológico, que es el delito ciberasistido, ¿no? La gran signo de pregunta, veníamos de los delitos informáticos, de los ciberdelitos, hablamos del delito de alta tecnología, del cibercrimen y ahora tenemos el delito ciberasistido. La segunda unidad, unidad de investigación de delitos de alta tecnología. Volvemos a persistir con la alta tecnología. Después tenemos la unidad de apoyo técnico operacional y el laboratorio de análisis forense digital como última de las unidades. Y otros antecedentes normativos que son menester pronunciar. Primero, el ciberpatrullaje que charlamos la clase pasada, la resolución 428 del 2024 del Ministerio de Seguridad, particularmente por todo lo que hemos compartido al respecto de ello, por todas las tensiones que se pueden, como consecuencia del ciberpatrullaje, no aflorar. ¿Y quiénes son los que realizan ciberpatrullaje? Está claro que quienes integran a las fuerzas pueden realizarlo, y en este sentido, dentro de esas nuevas funciones de la Policía Federal Argentina, está la de ciberpatrullar las redes abiertas. Así que ahí tenemos ya esa preocupación pendiente sobre esas nuevas facultades. Luego también otra de las preocupaciones que tenemos, y ahí se abre, ¿no?, el gran, una caja negra y un gran problema que tendremos que resolver o debatir con mucha seriedad a nivel social, cultural, que es el tema de la utilización de inteligencia artificial y algoritmos a los efectos de esta investigación de la ciberdelincuencia. Nosotros tenemos, como les había comentado también la clase pasada, a través de la resolución 710 del año 2024 del Ministerio de Seguridad, la creación de la unidad de inteligencia artificial aplicada a la seguridad. Y allí la gran pregunta es, ¿y qué sucede, por ejemplo, con problemáticas tan complejas y tan profundas como el tema del sesgo algorítmico, que parece haber sido de alguna forma opacado por lo que son las alucinaciones de la IA y todos los otros problemas que pueden encontrar en tantos encuentros que hemos compartido este año en Microjuris Argentina? Pero la realidad es que los problemas anteriores y las cosas que debatimos el año precedente no perdieron vigencia, siguen estando y siguen irresueltos. Entonces, si nosotros aplicamos inteligencia artificial a los efectos de investigar, vamos a tener que tener cuidado con los impactos humanos y a derechos humanos que podemos llegar a ocasionar como consecuencia de ello. Esta unidad que les comento de inteligencia artificial aplicada a la seguridad funcionaría dentro de lo que es en la dirección de ciberdelitos y asuntos cibernéticos, dependiente de la unidad de gabinete de asesores en la materia. Y pasamos a lo que es la planificación en materia de lucha contra la ciberdelincuencia. Nuestro país siempre ha tenido, y esto ha progresivamente sido actualizado a lo largo, ¿no?, de los años, tenemos un plan federal de prevención de ciberdelitos y de gestión estratégica de la ciberseguridad. Y actualmente ese plan cubre los años 2025 a 2027 a partir de la resolución 72 del presente año. Por las dudas, si toman apuntes de ello, allí se las paso en el chat. Y esta resolución lo que ha hecho es aprobar naturalmente ese plan federal de investigación y de prevención, ¿no?, en materia de ciberdelitos, de gestión estratégica de la ciberseguridad para los años venideros, con un objetivo en mente, que es fortalecer la respuesta del Estado Nacional frente a estos
ya podría decirse ni novedosos desafíos, pero seguimos con esta cuestión de mejorar nuestras capacidades. Ustedes bien saben que en otro de los encuentros previos hemos charlado sobre que nuestras capacidades y nuestro modelo de madurez de capacidades en materia de ciberseguridad siempre ha sido de alguna manera bastante limitado, por lo tanto no estaría mal que mejoremos nuestras capacidades reales de respuesta y no solamente estos puntos burocratizantes. Entonces señala esta resolución 72 que les comento del presente año de que uno de los mayores desafíos que nosotros tenemos en materia de lucha contra la ciberdelincuencia y la ciberseguridad es la evolución de las técnicas, de las tácticas y los procedimientos de los atacantes. Y acá la pregunta es, ¿y qué herramientas utilizamos nosotros para perseguir esas técnicas, tácticas y procedimientos que creativamente sacan los atacantes? Porque la realidad es que necesitamos figuras penales actualizadas, necesitamos herramientas de investigación, necesitamos infraestructura tecnológica. Si no tenemos todos esos factores verdaderamente estructurales y habilitantes, los vamos a perseguir simplemente con ánimo, ¿no? Entonces, aquí hacemos, ¿no? Hacemos aguas. En la actualidad, en este sentido, hemos tenido algunos avances por parte del Ministerio de Seguridad por intermedio de lo que es la Dirección de Ciberdelitos y de Asuntos Cibernéticos para llevar la coordinación estratégica de estas cuestiones y de los actores involucrados, las fuerzas policiales y de seguridad en materia de lucha contra la ciberdelincuencia. Y ahí se empieza a abrir este capítulo de lo que nosotros señalamos y vamos a ver de las nuevas competencias y nuevas facultades en esta planificación de lucha y de prevención de la ciberdelincuencia y de gestión estratégica de la ciberseguridad en los años venideros. Se identificaron múltiples aspectos que necesitan, como señala esta resolución, necesita un abordaje integral y prioritario. Y entre estas cuestiones señalan, ¿no? El reconocimiento del ciberdelito, fortalecimiento de la ciberseguridad como asuntos de Estado, evaluación del grado de madurez en materia de lucha contra la ciberdelincuencia. Ya tenemos apuntada esa problemática y ya la hemos abordado, de que tenemos muchas deficiencias en cuanto a esas capacidades. La necesidad de fortalecer los recursos humanos y las herramientas tecnológicas, de fomentar la especialización de los equipos de respuesta. Seguimos con el tema de la idoneidad profesional específica. Adecuar y actualizar la normativa vigente, que es algo que hemos estado haciendo, no sin críticas. Esto es, se ha actualizado, ha cambiado mucho, pero no carente de críticas. Ya hemos compartido algunas y ahora compartiremos otras. Incrementar la cooperación asimétrica, o sea, entre todas las partes, todos los actores y todas las capas involucradas, y también ampliar y profundizar la cooperación internacional. Recuerden Budapest, nosotros seguimos teniendo la sombra de Budapest a los efectos de estas cuestiones. Y ahí establecen como principios rectores el respeto por los derechos y las libertades individuales, la conducción, el liderazgo, la proactividad y la prevención integral, y la eficacia y la eficiencia. Ahora bien, como objetivos, lo que se plantean es que el camino hacia el 2027 de este plan federal es seguir aquellas cosas de qué. Yo no sé si ustedes recuerdan que hace unos años di una charla sobre la segunda Estrategia Nacional de Ciberseguridad y la gran cargada nacional que constituyó esa segunda Estrategia Nacional de Seguridad aprobada por Resolución 44 del 2023. La que de manera muy risible no solamente reconvierte y desordena la primera estrategia nacional, porque simplemente alitera su orden luego de alguna suerte de mejunje normativo, sigue pareciendo una declaración de principios y necesidades, más no de una estrategia nacional en ciberseguridad, un marco con previsiones de conducción específica y de posturas nacionales particulares específicas en la materia, como instrucciones concretas para el ámbito de la seguridad de la indemnidad a nivel cibernético, pero que de manera más risible con relación a esta crítica que sostengo desde ese momento, que a la hora de proponer su debate abierto, transparente, federal, republicano, la consulta de su norma había sido puesta a disposición a tan solo unos días luego
del año nuevo, esto es, en los primeros días de enero, cuando nadie estaba atendiendo la temática, y un debate tan democrático y tan profundo que simplemente abordó una cantidad de un puñado de opiniones, ni siquiera les voy a referir el número porque ha sido una cargada en lo que respecta a la falta de representatividad a nivel nacional, porque dentro de esa proporción, hasta para decirles, una de toda esa grandísima y pobrísima proporción de la cual estamos hablando, fue el aporte de mi opinión técnica. Por lo tanto, imagínense que en representatividad tenían un puñado de opiniones, 18 opiniones aproximadas de un país preocupado en la ciberseguridad. Por lo tanto, creo que el consenso social sobre esa segunda estrategia nacional deberíamos foja cero, volver a foja cero y sacar una nueva estrategia nacional de ciberseguridad que ahora sí cumpla al menos con la definición de la Real Academia Española de lo que es una estrategia y por otra parte que sea acompañada, porque ahora sí las necesitamos, por todo lo anterior que les acabo de comentar y por lo que les comentaré sobre esas nuevas facultades de la Policía Federal Argentina, que necesitamos también de ciberinteligencia a nivel nacional. La ciberseguridad ya no puede estar sola o sin acompañamiento si tenemos tantas acciones complementarias en materia investigativa. Así que bueno, eh, lo toman como un marco de alineamiento con esa segunda estrategia nacional, pero creo que hay que ir muchísimo más allá de la misma, porque esa estrategia no es estrategia. Y el objetivo general que persigue este plan federal es garantizar en la medida de lo técnico jurídicamente posible el uso seguro del ciberespacio para la protección natural de los derechos y garantías reconocidos en la normativa vigente de los habitantes de nuestro país. Y con objetivos específicos a nivel federal, lograr la coordinación en materia de lucha contra la ciberdelincuencia, deuda federal si las hay, fortalecer y capacitar al personal encargado de realizar estas acciones de manera altamente especializada. Y esto ya empezamos a ver cómo se ha comenzado a realizar sin perjuicio de vuelta de las críticas que pueden caberle al modo de expresión, al modo de formación, etcétera. La actualización del marco normativo, el incremento de las capacidades en materia de análisis forense digital, la cooperación internacional de vuelta, arrastrados por Budapest, la protección de la niñez, las acciones de concientización y de prevención de la ciberdelincuencia y la cooperación multisectorial. Y ahí pasamos a la Policía Federal Argentina, ¿no? ¿Hacia dónde vamos en relación a estas nuevas capacidades, a la relación de estas nuevas funciones? Para nosotros la Policía Federal Argentina es sinónimo de esa fuerza federal que en nuestro país, en todo el territorio nacional, desarrolla funciones de policía, de seguridad de Estado y de auxiliar de justicia, y con un rol de cooperación policial muy elevado, a nivel también con impacto internacional. Siempre hemos visto acciones, por ejemplo, de alguna manera integradas con Interpol por parte de la Policía Federal Argentina, y en lo que respecta a su reorganización, hemos visto que con el paso del tiempo también hemos tenido ese traspaso de funciones, particularmente en el ámbito, por ejemplo, de Ciudad Autónoma de Buenos Aires. No me voy a meter, obviamente, por ello para no perder tiempo en esta charla, pero nosotros sabemos que se habían transferido, en el caso, a lo que era la seguridad de policía de la Ciudad de Buenos Aires, parte, obviamente, de la fuerza, y en este sentido, perdí un poco el gollete operacional, organizacional, en relación al tema, ¿no? de la pureza de qué es lo que hacía Policía Federal Argentina, ¿no? Y ahí la necesidad de la readecuación de las funciones de la misma. Y de convertirla y buscar este objetivo, que naturalmente tiene y debe ser y es necesario como un orgullo para el país en el sentido de contar con una institución profesionalizada, moderna, que esté específicamente abocada en la investigación de delitos complejos de competencia de orden federal. Ahora, en relación a la investigación de ciberdelitos, ¿qué rol cumple en el caso de la Policía Federal Argentina? Naturalmente investiga ciberdelitos y lo hace actualmente a través de la nueva estructura que posee, que es a través del Departamento Federal de Investigaciones, y que ahora incluye qué tarea, la que veníamos charlando en el primer encuentro, el ciberpatrullaje preventivo.
En el caso, la División de Delitos Tecnológicos se encarga de investigar todas las cuestiones relacionadas a los delitos a nivel informático, o sea, la cibercriminalidad, mientras que en el caso del Ministerio de Seguridad se encarga de coordinar ese plan federal que con anterioridad les estaba refiriendo. Y es allí como nosotros acudimos, en el caso específico, a la Policía Federal, a través de los diferentes canales o medios de comunicación a los efectos de establecer denuncias, y también lo hacemos a las unidades fiscales especializadas en materia de ciberdelitos o de ciberdelincuencia. O sea, en el caso de Cava, la unidad fiscal especializada de Cava, o de ciberdelincuencia Nación con la UFESI, o las locales especializadas o las fiscalías más próximas. Entonces, ¿cuáles son las acciones en el caso, ¿no?, de qué es lo que realiza particularmente? Bueno, realiza tareas de investigación, de ciberpatrullaje y de prevención. Ahora, los abogados siempre cuando hablamos de investigación tenemos en nuestras mentes la orden judicial. Siempre tenemos el correlato reflejo de que la Policía Federal Argentina investiga estos delitos, ya sea mediante cualquiera de las estrategias informáticas forenses que lleva a cabo, pero siempre que lo haga con una orden judicial. Se incluye el ciberpatrullaje como una de esas tantas herramientas con las cuales puede realizar tareas de prevención, y esa prevención queda plasmada, como bien comentábamos hace un ratito, con la cuestión de la persecución y la lucha contra la ciberdelincuencia y el mantenimiento de la ciberseguridad de nuestro ciberespacio en todo el país. Ahora bien, pasamos y saltamos a este decreto que nos convoca en el día de la fecha, el 383 del 2025, por el cual se hicieron las modificaciones a la Ley Orgánica de la Policía Federal Argentina por parte de este decreto 383 del Poder Ejecutivo Nacional. Y que ha cambiado de alguna manera ese estatuto histórico que tenía la Policía Federal Argentina, que era muy anhelado en el sentido de necesitábamos una reforma estructural, era necesario realizarla. Por lo tanto, esto que viene a introducir estas modificaciones a la Ley Orgánica de la Policía Federal Argentina eran un cambio naturalmente esperado y muy necesitado por las fuerzas. Y todo esto se dio naturalmente en uso de las facultades delegadas de la Ley Bases y de Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos, la Ley 27.742. Ahora, ¿cuáles fueron las modificaciones sustanciales en cuanto a las funciones, a las facultades y el marco operativo que tiene la Policía Federal Argentina ahora? Particularmente, y aquí les voy obviamente a referir aquellos cambios que son obviamente tensionantes desde la perspectiva jurídica que nosotros trabajamos, o que pueden llegar a darnos esa pista de debate necesario y particular foco sobre la idoneidad profesional específica en la realización de estas tareas o el planteo de este tipo de competencias, por los riesgos o tensiones jurídicas que pueden llegar a aflorar. Se establecieron dentro de las modificaciones nuevas facultades de inteligencia y de acceso a la información, particularmente de que la Policía Federal Argentina pudiera realizar acciones de inteligencia con acceso a bases de datos públicas para investigaciones. Tiene facultad para requerir el acceso a bases de datos privadas y la potestad también para registrar y calificar a personas dedicadas a actividades que la policía deba perseguir, deba reprimir. Se amplían las facultades operativas sin control judicial. ¿Recuerdan ustedes, abogados, que siempre tienen en la cabeza la cuestión de la necesidad de la orden judicial previa y específica, etcétera, etcétera? Pero ¿qué pasó con el control judicial? Se nos ha escapado. Dice, se apunta al monitoreo en el caso de los espacios digitales, las redes sociales, los sitios web, sin la necesidad de que exista orden judicial. Y esto es poder tener la capacidad de realizar requisas de carácter personal, la inspección, por ejemplo, también de vehículos sin autorización judicial o intervención en operativos de prevención con criterios amplios. Ustedes saben, los abogados, que somos muy alérgicos de los criterios difusos, amplios, inespecíficos, que pueden dar lugar a discrecionalidad. Así que allí tenemos una cuestión compleja en ciernes. Por otra parte, se expanden las competencias de orden territorial y funcional. En este sentido, ¿no? Se puede
se puede ampliar un poco. Se establece también esta cuestión de la reforma institucional y de recursos humanos. Recuerden lo que yo les decía de que esta semana salió el anuncio de la creación de una academia y la convocatoria a integrantes de la fuerza de que si quieren hacer carrera y especializarse, lo hagan. Y en relación a estas otras, como decirles, estas otras facultades que les acabo de comentar, dice expresamente, ¿no? Que es facultad de la Policía Federal, entre otros puntos, voy solamente a enfocarme en los que son relevantes para nosotros. Efectúa las tareas de investigación criminal mediante la obtención, reunión, sistematización y análisis de la información requerida, actividades criminales o riesgos que afecten la seguridad interior. Está correcto, está adecuado, pero estamos hablando ya de tareas que tienen que ver con lo que es la realización de actividad de inteligencia. La semana que viene seguiremos, ¿no? con nuestras charlas, pero aquí ya tenemos un punto de partida, ¿no? Obtención, reunión, sistematización, análisis de información. Nos dice, recabar información y asegurar pruebas con el fin de que luego sean presentadas al Ministerio Público, a los jueces competentes para facilitar el inicio o la continuación de una investigación. Obviamente, yo produzco inteligencia y a los efectos de qué, y bueno, de tener material probatorio y por otra parte que nos sirva ese material para la toma inteligente de decisiones. Tener acceso a información y bases de datos, como les decía, públicas con el fin de llevar adelante de manera justificada, de vuelta, palabras, ¿no? Que son un poco vagas, tareas de investigación o de inteligencia criminal. A su vez podrá solicitar el acceso a bases privadas. Y ahí ya tenemos un problema, la intromisión respecto no solamente a las bases de datos públicas, o sea, las que conocemos jurídicamente como fuentes de acceso público restricto, el problema es el paso hacia, ¿sí?, las bases de datos privadas, el requerimiento de acceder sin orden judicial a una base de datos de carácter privado. Y en ambos casos deberá cumplir con la normativa de protección de datos personales. Y como especialista de protección de datos personales, me encantaría saber cómo es el protocolo de cumplimiento de la normativa de protección de datos personales a la hora de realizar esos accesos a esas bases de datos. Pero bueno, lo dejo obviamente abierto en el tintero, comparto, aquí tengo a alguien en la audiencia que se está agarrando la cabeza, así que comparto la apreciación, es complejo y daría realmente para 1 hora y media de charla sobre cómo debería protocolizarse una cuestión de estas características a los efectos de ser pasible de repetibilidad y auditoría el procedimiento, para que no tengamos cuestiones como fruto del árbol envenenado, para que no tengamos interrupciones en la cadena de custodia, solamente por mencionar algunas cosas, sin hablar de la anonimización, de la privacidad, del derecho a autodeterminación informativa del usuario, ¿no? Por otra parte nos dice, facultad de la Policía Federal contar con bases de datos y sistemas de información que sean necesarios para el cumplimiento de sus misiones y funciones. Y nuevamente, tiene que cumplir con la normativa, y volvemos a repetir, la Ley de Inteligencia Nacional, en el caso, la Ley de Protección de Datos Personales, la capacidad de realizar, y aquí tenemos obviamente este temita, ¿no? De la cuestión relacionada con lo que es el tema de la autorización judicial, porque esto no es menor, no es menor. Para nosotros siempre el control de orden judicial, siempre el orden de control judicial para nosotros es un límite que nos sirve para verificar la legalidad, tanto en lo adjetivo como en lo sustantivo, como garantía de orden constitucional al debido proceso. Por lo tanto, ahí tenemos este tema, ¿no? Sin la necesidad de autorización judicial, nos genera un campo de absoluta discrecionalidad que puede llegar a ser peligroso, sobre todo si se realiza sin competencias, sin formación, sin supervisión, sin idoneidad profesional, sin traza, por ejemplo. Hice realizar tareas de prevención del delito en espacios públicos digitales, tales como redes sociales abiertas, sitios web públicos y otras fuentes abiertas, conforme a las pautas y principios rectores dictados para dichas actividades por la autoridad competente. Y por otra parte, siempre señalan, ¿no?, que todas estas tareas de prevención tienen que respetar la protección de datos personales, la libertad de expresión, la intimidad y la privacidad de las personas. Pero ahí ya vemos que si la estrategia es naturalmente antagónica, esto puede llegar a ser complejo, ¿no? Más allá de todos estos cambios que les dije, se agregan algunos la cuestión de la posibilidad de detener a las personas por más de 10 horas sin orden judicial, sin perjuicio que no tiene que ver particularmente con lo nuestro, sí podría tener que ver indirectamente con lo nuestro. Entonces, tenemos un salto, que es naturalmente o sea, la formalización de
lo que es la realización del ciberpatrullaje, pero ya ahora sin control judicial. O sea, monitoreo digital, sistemático, masivo que pueda llegar a realizarse sobre redes sociales, plataformas de carácter abierto y sin la necesidad de ese control judicial del cual siempre decimos es necesario como garantía. Y en el caso, aquí tiene que ver justo allí, Miguel Ángel en el chat decía, bueno, la resolución convocatoria para especializarse justamente dentro de estos cambios del decreto 383 del 2025, establece un tope para el ingreso de los suboficiales e impone un límite a esa incorporación de nuevos suboficiales porque cambia el foco de la organización a la redefinición del perfil del personal porque se apunta a una fuerza cada vez más especializada, cada vez más eficiente. Por lo tanto, ya empezamos a avanzar un poco más firme sobre la cuestión de la idoneidad profesional de orden específico. Y más de lo mismo de lo que hemos visto y charlado en relación a la clase pasada, o sea, toda la cuestión de reglamentación específica de lo que eran los agentes encubiertos y los reveladores digitales, que es la resolución que vimos en oportunidad de la masterclass anterior, la 828 del 2025 y su anexo que establece ese protocolo específico, ¿no? Allí en el chat, bueno, señora, en caso de investigación de delitos ordinarios, faculta a la policía investigar por iniciativa propia. Sí, claro, claramente la policía tiene facultad de investigar por iniciativa propia delitos, ¿no? de estas características. Por lo tanto, en ese sentido, a diferencia del código anterior, tiene capacidad de realizar esto y por otra parte, sin la necesidad también, como les decía, de orden judicial. Entonces, proseguimos para ir concluyendo, ¿no? ¿Qué es lo que implican estos cambios? ¿Cuál es el impacto jurídico proyectivo? ¿Qué es lo que naturalmente a nosotros nos preocupa? Y acá justo en el chat mencionan, debe distinguirse inteligencia criminal con tareas de ciberpatrullaje. Algo diferente es monitoreo permanente sistémico de fuentes digitales abiertas y otra cosa es la realización de tareas de ciberinteligencia con fines específicos. Por lo tanto, ahí tenemos un gris. Uno de esos cambios más significativos que tenemos en ciernes es que la Policía Federal Argentina pueda realizar esas tareas de ciberpatrullaje en los espacios públicos digitales, que son las redes sociales abiertas, los sitios web, internet, sin requerir, obviamente, la orden, ¿no? En relación al tema de lo judicial. Y además existe la posibilidad de que se realicen requisas también sin orden judicial. Esto es cuando existe una sospecha fundada. Y acá los abogados también nos preguntamos, ¿cuándo existe una sospecha fundada? ¿Cuándo podemos forzar la argumentación en lo que respecta a esa fundamentación? El monitoreo de redes sociales ya nos demostró, hace no tanto tiempo atrás, allá por el 2020, ustedes recordarán, a una anterior y nefasta intervención en relación a una ministra de Seguridad que había señalado en el medio de la pandemia que iba a utilizar estas técnicas de las cuales nosotros estamos charlando para la medición del humor social. Y aquí está claro que enfrentando ciertos objetivos mucho más loables, serios, lícitos y necesarios en relación a estas tareas, pero el problema es qué sucede si ese monitoreo termina diluyendo sus buenas intenciones y siendo manipulado tal vez en capas que exceden al propio control del Ministerio de Seguridad. Esto es, qué sucede con quienes lo realizan en la diaria, más allá de los objetivos loables que tiene el Ministerio de Seguridad en esta oportunidad, que ya no es medir el humor social, sino es perseguir la lucha tan necesaria contra la ciberdelincuencia y el flagelo que nos genera a todos los argentinos. Ahora, esta resolución y todas las cosas que estamos viendo siguen generándose algunas sinergias que obviamente terminan siendo tensionantes desde el punto de vista jurídico. Ahora hemos convertido e incorporado a través de este decreto que les he comentado, el 383 del presente año, una facultad explícita de la Policía Federal Argentina con esa particularidad que para los abogados no es menor, que no se requiera autorización o orden judicial si se trata de fuentes de orden abierto.
Y el impacto jurídico proyectivo justamente coincido, allí en el chat lo están mencionando. O sea, ya han habido diferentes organizaciones en el campo de los derechos humanos, de la política criminal, que han cuestionado profundamente esta reforma. Muchos lo que señalan obviamente y critican es decir que la fuerza necesita una reforma profunda y que la transforme en una verdadera agencia federal moderna y especializada de investigación del crimen organizado y que este acercamiento no ha sido lo suficientemente profundo. En el caso de organizaciones como el Centro de Estudios Legales y Sociales también se ha pronunciado en relación a que este tipo de prácticas lo que hace es habilitar particularmente las cuestiones que se relacionan con la censura previa, obviamente la limitación a la libertad de expresión, lo que es el ciberpatrullaje masivo, particularmente en el caso de opositores, por ejemplo, políticos, otras intervenciones sin orden judicial, lesionan derechos y garantías constitucionales. Y por otra parte también señalan el riesgo de que este tipo de herramientas, de estrategias de las cuales venimos hablando, se utilicen con fines de criminalización de las propuestas y también de vigilancia a las organizaciones de orden social. Sobre todo cuando no existen, y aquí vuelvo a hacerles énfasis en la cuestión de la protocolización, no existen mecanismos efectivos de control sobre el uso, la explotación de la información que se recopila. Entonces, simplemente ¿no? Para concluir el encuentro del día de la fecha con estas conclusiones y reflexiones finales que nos trae todo este cúmulo, podría decirse, de normativas articuladas recientes, relativamente y a nivel jurídico inmaduras, poco debatidas y sobre las cuales todavía realmente no se ha visto esta cuestión del esfuerzo en su compatibilización y estructuración de orden armónico, más allá, como decirles, de simplemente su sanción. Aquí justo en el chat menciona Bongiorno, dice, además de existir un poder selectivo para formular denuncias o no, claramente la decisión, quién va a tomar la decisión ejecutiva para llevar a cabo determinadas acciones, cuándo abstenerse de hacerlo. Y por otra parte, el problema es el control ex post de aquella información recopilada. Esto alimenta el extractivismo de datos a nivel estatal. El tema es qué se hace luego con esos datos extraídos. Por otra parte, cómo son los protocolos, y aquí les traigo la caducidad de los datos, cómo son los protocolos de destrucción de los datos de aquel material que se hubiera recolectado, pero que no hubiera dado lugar a ningún tipo de proceso. Entonces ahí tenemos que controlar también la trazabilidad de los datos, porque el otro tema es que no nos suceda lo mismo que ya hemos visto con la base de datos. ¿Se acuerdan de la aplicación Cuidar? Que metafísicamente borraron no una, sino dos veces, lo que sería fácticamente imposible, porque no se puede borrar lo borrado, pero increíblemente sí. ¿Y esto por qué? Porque en ninguna, ni en la primera ni en la segunda oportunidad, borraron nada. Esto es, una cosa es borrado técnico y otra cosa es borrado jurídico. Entonces la pregunta que uno se hace es, bueno, si nosotros vamos a realizar extractivismo a nivel información, ¿qué es lo que sucede? Cuando borremos dónde estuvieron esos datos, metadatos, subproductos de procesamiento. Vamos a borrar de manera definitiva, irreversible, sin capacidad de trazabilidad, sin reidentificación, sin capacidad, por ejemplo, de individualización alguna. Todos esos datos de todos aquellos lugares donde haya habido alguna suerte de contacto directo e indirecto. ¿Cómo se respetan las cuestiones relacionadas a la confidencialidad y a la reserva del personal que interviene en la realización de estas tareas? ¿Con qué herramientas se realizan y se despliegan estos tipos de operativos y tareas? Porque algo muy diferente son herramientas que tal vez hasta le delegan la jurisdicción y la competencia. Lo estamos viendo a nuestra manera, quienes estamos obviamente del lado de los litigantes, y vemos, por ejemplo, cómo en la actualidad tenemos abogados, por un lado, sancionados por la introducción de las alucinaciones de la IA en sus escritos, y como también tuvimos en el caso más reciente de uno de los antecedentes nefastos en los cuales se va a terminar repitiendo un proceso como consecuencia de que un juez copió erróneamente una cita de una instrucción que le hubiera dado presuntamente
a una inteligencia artificial generativa y por esa cita descuidada se está repitiendo un proceso judicial. Entonces acá la pregunta es si hablamos en ese proceso y justamente analizamos tantas cosas como el debido proceso, el derecho del juez natural, la no delegación, entre tantas otras cuestiones. ¿Qué es lo que sucede si se utiliza, por ejemplo, una herramienta privativa foránea en algo que es crítico a nivel nacional y que es privado y que tiene que ver con un ciudadano? ¿Qué es lo que sucede con esa manipulación informativa? Entonces, está claro que la ciberinteligencia es una herramienta de orden, o sea, volvemos a la base. Para nosotros prevenir en materia de ciberseguridad, necesitamos naturalmente optimizar estratégicamente nuestras decisiones con la realización de tareas de ciberinteligencia. El tema es dónde, cómo, cuándo hacemos nosotros esa tarea. Es una herramienta necesaria. Y que lo realice una fuerza policial, en el caso Policía Federal Argentina, no es un incordio. Es esperable, o sea, por la organización estatal que tenemos, que caigan esas competencias o facultades en esa fuerza. Pero lo que acá es relevante, es resolver esta tarea que muchos de ustedes han empezado, obviamente, a señalar allí en el chat, la arduísima tarea que tenemos en nuestras manos de equilibrar los principios y los derechos legales con el cumplimiento de los marcos normativos en el despliegue de las tareas de ciberinteligencia para poder tener y gozar todos de un espacio cibernético más seguro. O sea, actualmente necesitamos anticipar las amenazas en el ciberespacio y la prevención y la proactividad son claves. Porque si no, no realizamos las acciones de esa manera, no podemos adoptar estrategias eficaces de ciberseguridad y de lucha contra la ciberdelincuencia, máxime cuando estamos hablando de delitos cada vez más complejos y de crimen organizado. Y en esa lucha desigual que tenemos, la ciberinteligencia es la mayor herramienta que nosotros disponemos. Contra el terrorismo internacional, contra el ciberterrorismo también. Pero está claro que por un lado, mientras las fuerzas de seguridad tienen esa necesidad, y tienen obviamente la necesidad y la responsabilidad de prevenir, en el caso, ¿no?, la ocurrencia de los ciberdelitos y delitos complejos, siempre tenemos que seguir teniendo presente y frente a nuestros ojos lo sensible que son las tareas de inteligencia a nivel nacional y de la calificación, capacitación e idoneidad profesional específica que requieran. La ciberinteligencia no puede arrasar con los derechos legalmente reconocidos y preexistentes. Hasta el hartazgo voy a cansarme de decir que los derechos humanos son no regresivos y son progresivos. Y que están amplísima y profundamente reconocidos en textos constitucionales y en tratados de derechos humanos. Más allá de todas las cuestiones que podrán ver y que desde ya saben que naturalmente apoyo en términos de privacidad, de protección de datos, de seguridad y de autodeterminación informativa, entendiendo que todos los titulares de los datos tienen un derecho humano fundamental, inalienable, imprescriptible e irrenunciable a su autodeterminación informativa. Pero hay reconocimientos constitucionales hasta aún más primarios que tienen que ver con la intimidad, tanto en textos constitucionales como en tratados de derechos humanos, particularmente el hecho de que nadie va a ser objeto de injerencias arbitrarias o ilegales en su vida privada o en su familia, su domicilio o su correspondencia. ¿Qué hacemos con estos principios en materia cibernética y con también el principio de reserva y con la libertad de expresión? La libertad que tenemos todos de buscar, de recibir, de difundir informaciones e ideas de toda índole. Los espacios digitales abiertos de los cuales estamos hablando naturalmente tienen una vocación de relacionamiento y de publicidad. Y por otra parte, las bases de datos privadas ya anuncian en su nombre ese adjetivo que las hace ingresar en la esfera protectoria de la Ley 25.326, sobre la cual no se podría avanzar sin una orden judicial. Si no, podríamos, por ejemplo, estar monitoreando los chats y las comunicaciones de orden privado del mismo modo, sin necesidad de una orden judicial, sin necesidad de control o auditoría. Por lo tanto, creo que no hay que perder de vista determinados tipos de límites que nos pueden llevar a una verdadera anomia en ciertos términos de respeto por libertades fundamentales. Cualquier medida que se adopte tienen que seguir los principios
de razonabilidad, de proporcionalidad y de constitucionalidad. No pueden estos procedimientos invertir la carga de la prueba del principio de inocencia o del estado de inocencia. No se puede de ninguna manera y por medio de ninguna disposición normativa punitivizar preventivamente la privacidad de las personas. Y también tenemos que preservar la seguridad, la protección de los datos en las redes y en las fuentes digitales de acceso público y restricto de las personas. Está claro que no, a estas alturas del partido y en el año en el que nos encontramos, si bien no vamos a tener la capacidad, porque esto también es como cuando hablo, ¿no? en contextos, por ejemplo, de las criptomonedas y muchos dicen la autorregulación. Hay ideales románticos y por los que se debe dejar, entre comillas, de luchar. Porque ya no son factibles, porque ya no son verosímiles, porque ya no son realizables a la luz de los hechos y del estado actual del arte que tenemos a nivel cognoscible. Si bien nosotros ya hoy no podemos ambicionar razonablemente un futuro sin ciberinteligencia, es decir, no podemos negarnos directamente a que no se realicen, no se utilice, por ejemplo, OSINT. Sí, lo que podemos hacer como ciudadanos, como personas críticas y pensantes, podemos exigir que sea adecuado, que sea legal, que sea leal, que sea razonable, proporcional, constitucional y solamente realizado y encamisado en lo que respecta a la realización de tareas de inteligencia en el marco de nuestras leyes de inteligencia. Nuestro marco jurídico existe, no habilita cualquier práctica, no habilita cualquier cosa, y hay que hacer las cosas de acorde al marco jurídico complejo que ya tenemos. Y ese marco de nuestras leyes de inteligencia lo que provee y propende es hacia una profesionalización exigente y celosa de las garantías constitucionales. No se puede hacer inteligencia ilícita. No podemos caminar en la cuerda floja de la realización de ese tipo de tareas. Y una finalidad útil y loable como la que venimos diciendo, porque está claro que nadie aquí va a racionalmente oponerse a luchar contra la ciberdelincuencia. Lo necesitamos. Pero una finalidad útil y loable no tiene que terminar diluyéndose y desgranándose en los abusos y en las ambiciones que ya conocemos de los estados de hipervigilancia masiva. Si nosotros condicionamos la expectativa de privacidad, tienen que haber garantías apropiadas, tiene que haber equilibrio y tiene que haber respeto por el Estado de Derecho, por la justicia y por nuestra Constitución Nacional. Por lo tanto, les agradezco muchísimo la atención, muchísimo también haberse quedado hasta esta hora en el encuentro del día de la fecha. Muchísimas gracias también por todos los comentarios y la participación que han tenido a lo largo del encuentro. Les reitero y los esperamos la semana que viene en nuestro último encuentro de este segundo ciclo de ciberinteligencia y ciberdelitos 2 con la Masterclass 3 sobre gran cierre, ciberinteligencia y ciberresiliencia. Consultoría y asesoría jurídica en materia preventiva y precautoria. Así que bueno, desde ya conserven el presente vínculo de Zoom. Compartiremos el mismo la semana próxima, lunes 17 de noviembre. Los esperamos a las 16 horas. Muchísimas gracias, Juan. Te doy la palabra. Bueno, no, muchas gracias a vos, Joana. Un gusto, como siempre, escucharte. Y gracias a todos. Bueno, se han quedado casi todos hasta el último minuto, así que muchas gracias. Y como dijo Joana, nos vemos el lunes próximo. Que tengan una buena semana. Igualmente, muchísimas gracias, Juan. Un saludo grande a todos. Que estén Adiós muy a bien. todos. Nos vemos la Adiós. semana próxima. Hasta luego. Hasta luego.